Hay un pensamiento en el libro de Segunda Carta del Apóstol Pablo a los Corintios, Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Bendiga, Señor, a los presentes, bendiga a los que vienen en camino, bendiga a los que no podrán llegar, bendiga, oh Dios, a todos aquellos que nos siguen en cualquier lugar del mundo y haga posible, Padre Celestial, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Seguimos trabajando con el seminario Neumatología Bíblica, o lo que es lo mismo, el Espíritu Santo en la Biblia. Y estamos trabajando uno de los tópicos del seminario, que es el Espíritu Santo en la apocalíptica bíblica. Estamos trabajando con el libro de Apocalipsis. Hemos visto la estructura del libro, hemos visto cómo se combina el libro, hablamos de lo que es un quiasmo, cómo el Apocalipsis es distinto para leer que los demás libros de la Biblia, cómo Dios lo diseñó así para evitar que lo destruyeran. De la manera interesante, el prólogo se combina con el epílogo, o sea, la introducción con la conclusión, la visión 1 con la 8, la 2 con la 7, la 3 con la 5 y la 4 con la 6. Precisamente hoy nos toca hablar de la visión 4 y la visión 6, y hay un punto común que nos tomará todo el tiempo. Y este punto común lo encontramos en la visión número 4, Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, hasta el capítulo 14, versículo 20, y la visión 6, Apocalipsis 16, 18, hasta el 18, 24. Mire usted en la visión número 4 el punto que nos interesa, Apocalipsis 14, 13. ¿Qué dice Apocalipsis 14, 13? Vamos a ir un poco rapidito porque hay muchas cosas hermosas que necesitamos presentar y con la ayuda de Dios terminar este tópico hoy. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 13. En algún momento les hablaré de una invitación que se nos está haciendo y nos gustaría que ustedes sean parte de esa invitación. Apocalipsis 14, versículo 13. ¿Cómo dice el versículo número 13? Dice el versículo 13: oí una voz que desde el cielo me decía, ¿qué cosa? Escribe: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos, ¿qué cosa? Siguen. ¿Quién lo dijo? Dice el Espíritu. ¿Quién lo dice? Dice el Espíritu. En el capítulo 17, el versículo número 3, ¿cómo dice 17, versículo número 3? Apocalipsis 17, versículo 3, ¿cómo dice? Y me llevó en el Espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas, ¿y qué más tenía? Y 10 cuernos. Dice el Espíritu. Cuando usted lee acerca de las bienaventuranzas en el libro del Apocalipsis, encuentra que hay 7 bienaventuranzas de las que hemos hablado una y otra vez. Apocalipsis 1:3, Apocalipsis 14:13, 16:15, 19:9, 26, 22:7, 22:14.
Eso es si usted vuelve a ver esta presentación para repasar, ahí tiene toda la bienaventuranza. Un bienaventurado bíblicamente es una persona tratada en una manera distinta por parte de Dios. Alguien podría decir que es un afortunado, pero es más que un afortunado, porque afortunado involucra la palabra fortuna y eso tiene que ver con algunas cosas que no me caen bien. No me gusta esa cuestión de que de la suerte, esa cuestión de que de la lotería no me gusta. Un bienaventurado es una persona a quien Dios distingue. ¿Qué hace Dios? Distingue. Es una persona a quien Dios le da un trato especial. ¿Qué le da Dios? Un trato especial. Por eso el bienaventurado disfruta de una bendición especial por parte de Dios. Bienaventurado aparece una y otra y otra y otra vez, 7 veces en el Apocalipsis. Pero me interesa la frase que aparece en el capítulo número 17, versículo número 3, donde dice, en el Espíritu. ¿Cómo dice la frase? En el Espíritu. En el Espíritu. Prepárese porque aquí vamos a comenzar una aventura sumamente interesante. ¿Qué significa en el Espíritu? ¿Cuál es el valor de la frase en el Espíritu? Cuando usted lee el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, dice que en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Cuando usted rastrilla, cuando usted profundiza, cuando analiza la frase en Cristo, descubre que es la base de la teología del apóstol Pablo. Y cuando usted descubre el verdadero significado de la frase en Cristo, se da cuenta que significa vivir en el Espíritu y no en la carne. ¿Qué significa? Vivir en el Espíritu y no en la carne. Una gran cantidad de personas cristianas que no pasan de ser religiosas, lamentablemente descubrirán este secreto muy tarde. Cuando el Señor Jesús venga y se vean perdidos, se harán millones de preguntas y solo le quedará el rechinar de dientes. ¿Saben lo que es rechinar los dientes? ¿Saben cuándo la gente rechina los dientes? Cuando está contento, cuando está feliz, cuando está rabioso. A ver, cuando está rabioso o no está rabioso. Habrá un rechinar de dientes, pero la gente lo descubrirá tarde. Por eso es de vida o muerte entender esto de en Cristo y entender esto de en el Espíritu. Si usted vive en la carne, no importa cuán religioso usted sea, usted está completamente perdido. Tan perdido como el más perdido. Por eso es de vida o muerte entender lo que significa en Cristo. Y si se le hace fácil conocer lo que es en Cristo, se le va a hacer más interesante y emocionante saber lo que es en el Espíritu. ¿Cuál es la frase? En el Espíritu. Ya leímos en la presentación anterior cómo la frase en el Espíritu aparece en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, Apocalipsis 21, versículo 10. Recuerde, estamos usando el método ¿cómo? Bíblico, gramático, descriptivo. Póngase ahora y ponga cuidado en lo que voy a decir. Satanás se metió a teólogo también y empezó en el cielo. Y se hizo tan buen teólogo que convirtió ángeles en demonios. Vino a la tierra y se hizo teólogo y agarró a Adán y Eva y se lo echó al bolsillo. Agarró el pueblo de Israel y lo desgració. Y es un teólogo tan fino que le hace creer a usted lo que no es y le convence de lo que usted cree que es, pero en realidad no es. Mi pregunta, ¿anunciaban las profecías del Antiguo Testamento la venida del Mesías? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Daban detalles pormenorizados de todo lo que pasaría con el Mesías? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Se cumplieron al pie de la letra todos esos detalles? Sí. ¿Y cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo es posible que hasta le escupieron la cara? ¿Desde cuándo aparecieron las profecías acerca del Mesías? Desde Génesis 3:15. Moisés lo escribió en 1445, no había ninguna excusa. Muchísimo antes de que naciera Abraham. ¿Habló la Biblia de la simiente de la mujer o no habló la Biblia de la simiente de la mujer? A ver, ¿habló o no habló? Entonces, ¿cómo es posible que teniendo todo, crucificaron a Jesús? Mi pregunta, ¿cuánta culpa encontró Pilatos en Jesús? Ninguna. ¿Qué dijo Jesús? Pero vengan acá, yo no encuentro ningún mal en este hombre. Es más, Pilato dijo, si ustedes lo que están es medio incómodos, le voy a dar una pela y lo voy a soltar. Mírense hasta dónde llegó. Le doy una pela. ¿Era judío o no era judío al tipo que estaban acusando? ¿Era judío o no era judío?
Si usted lo que tiene es mala sangre, incomodidad, pues le doy una pela, se le entrego bien apaleado y ya dejen ese hombre tranquilo, porque ese hombre no ha hecho ninguna cosa mala. Mi pregunta es, ¿lo engañó el diablo o no lo engañó? ¿Le dijo o no le dijo Jesús, ustedes son hijos de su padre el diablo? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Entonces tenga usted cuidado en saber qué es lo que usted está creyendo. Por eso es tan importante esto de en el Espíritu. Si usted conoce, comprende y entiende lo que significa en el Espíritu, usted verá que su cabeza va a dar una vuelta. ¿Qué va a dar su cabeza? Porque cuando usted conoce, comprende y entiende, usted cambia la vida. El Espíritu le cambia la vida. Pienso que esta va a ser una buena aventura, ¿no le parece? ¿Están listos para que empecemos? En el Espíritu significa de acuerdo a la dirección del Espíritu. ¿Qué significa? De acuerdo a la dirección del Espíritu. Asegúrese que usted está viviendo de acuerdo a la dirección del Espíritu, no de acuerdo a su razonamiento, ni a su raciocinio. A mí me parece, a mí me da una gracia y una cosa que sabe cualquier cosa. La gente muy dada a decir lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que ellos opinan. A mí me parece, yo creo, pero ¿a quién le importa lo que a usted le parece y lo que usted cree? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué decía Jesús? Escrito está. ¿Qué decía Pablo? Escrito está. ¿Qué decían los profetas? Palabra de Jehová. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Escrito está. Escrito está. Cuando usted dice escrito está, hasta el diablo tiembla. ¿Qué usó Dios para crear todo el universo? Su palabra. Entonces la palabra de Dios todopoderosa. Amén. Cuando usted toma la palabra de Dios y salen de su boca, el primer bendecido es usted. Amén. Pero cuando usted toma la palabra de Dios y la interpreta, entonces usted es un maldito. Ay, mamá. Porque no son las palabras de Dios, es lo que usted cree, lo que usted opina, lo que a usted le parece. Mira cómo está el mundo hecho leña. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Si usted dice lo que dice la palabra de Dios y permite que el Espíritu interprete con la palabra de Dios, entonces usted no tiene problema. ¿Recuerdan Nehemías 8:8? Hacían como qué cosas hacían, leían claramente en las Escrituras. ¿Qué le ponían? El sentido, de manera que entendieran la lectura. La Biblia explica la Biblia explica la Biblia. Aquí viene lo bueno, aquí vamos a empezar algo emocionante. No sé si se nos fue la mano con los versículos, pero mientras más versículos, más buena la cosa, ¿o no? No. A mí me gustaba, ¿saben lo que es el chao? Sí. ¿Saben lo que es chao? ¿Usted sabe lo que es chao? Oye, la bebé sabe lo que es chao. Bueno, mire, ya una intérprete, la bebé tal vez está pensando en el chavo italiano. Yo estoy pensando que a la comida de los guardias le llamaban chao. Y cuando cocinaban el arroz blanco y se ahumaba, quedaba bien ahumadito así, le llamaban chao y así era que a mí me gustaba, compadre. Ay, eso así que olía como ¿sabes qué? Sí, ¿sabes? Muchacho. Y el concorcito de Muchachos, señores. Eso entonces otra connotación. En el Cibao, que los abuelos se sentaban a comer y le daban un chico. Un bocadito. Le daban un bocadito. Pues yo le voy a dar un bocadito ahora, pero vamos a hacerlo rápido. Yo quisiera arrasar con todos estos versículos, porque es que es palabra de Dios. Hasta los ángeles se imponen actitudes de reverencia cuando usted presenta la palabra de Dios. Amén. No es la palabra del hombre, es la palabra de ¿quién? De Dios. La palabra de Dios. En el Espíritu significa de acuerdo a la dirección de ¿quién? Del Espíritu. ¿Le parece bien si comenzamos con Hechos capítulo 2, versículo 4? ¿Qué ocurrió en Hechos 2:4? ¿Quién se derramó en Pentecostés? ¿Sobre quiénes se derramó el Espíritu Santo? Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué dice ahora? Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién tomó el control? El Espíritu Santo. ¿Quién tomó la dirección? El Espíritu Santo. ¿Quién se puso al frente de la cosa? El Espíritu Santo. Si usted vive en el Espíritu, la vida suya la está guiando el Espíritu Santo. Hechos 2:4.
Cuando usted está en el Espíritu, está de acuerdo a la dirección de quién? Del Espíritu. Lo hermoso es que el Espíritu todo se la sabe. ¿Es así o no es así? Hechos capítulo 8, versículo 29. Vamos a seguir usando el método bíblico gramático descriptivo. Estamos hablando de en el Espíritu. Hechos capítulo 8, versículo 29. ¿Cómo dice el verso 29? Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿qué cosa? Acércate y júntate a ese carro. Mi pregunta, ¿estaba Felipe en el Espíritu? ¿Sí o no? ¿Lo estaba dirigiendo el Espíritu? ¿Estaba dando la orden el Espíritu Santo? ¿Le gustaría vivir así? Amén. Oye, es interesante cuando el Espíritu te dice, no, por ahí no, vete por aquí. 7 de noviembre del año 2020. Tuvimos el privilegio de llegar a una suite. Y yo le pregunto, ¿ha estado Dios con nosotros o no ha estado con nosotros? ¿Ha estado con usted o no ha estado con ustedes? ¿Le ha bendecido o no le ha bendecido? Entonces estamos en el Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy a pesar de lo malo que somos, ¿eh? Porque Dios es fiel. Si usted le cree a Dios. Mi pregunta, ¿aceptó Felipe la indicación del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Se acercó al eunuco? ¿Le predicó? ¿Se entregó al eunuco? ¿Se bautizó? Y se fue a África y hizo una revolución grandísima por allá. ¿Porque estaba en quién? En el Espíritu. Mi pregunta, ¿sabe el Espíritu cómo resuelve nuestros problemas físicos, mentales, sociales, emocionales, espirituales? ¿Sí o no? El mayor don que Dios, que Cristo le dio a la iglesia, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué vivir en la carne si podemos vivir en el Espíritu? ¿Por qué arrastrarnos si podemos volar? ¿Por qué esta vida tan miserable que la gente lleva? ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Qué significa que lo entregó? Es una frase legal que se usa en los tribunales, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta, ¿cómo no nos dará juntamente con él? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice? ¿Y por qué hay gente que le faltan todas las cosas? Y se llaman cristianas. Yo le pregunto, ¿esto es revolucionario o no es revolucionario? Yo pregunto, después de Pentecostés, ¿Pedro siguió siendo el mismo Pedro de antes? ¿Juan siguió siendo el mismo Juan de antes? ¿Santiago siguió siendo el mismo Santiago de antes? ¿Cambiaron o no cambiaron? Entonces necesitamos saber lo que es en el Espíritu, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Esto a mí me emociona, me apasiona y hasta me pone al brinco. Seguimos, capítulo 10, versículos 19 y 20. Hechos capítulo 10, versículo 19 y versículo número 20. ¿Cómo dice el 19? Hechos 10, versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, ¿qué cosa? He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos. ¿Por qué? ¿Qué dice ahora? Porque yo los he enviado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El mismo Espíritu que le habló a Pedro es el que está trabajando con nosotros. Amén. ¿A ver, sí o no? Amén. Entonces sacudámonos, por favor. Sacudámonos. ¿Se envuelve el Espíritu Santo con la iglesia? ¿Se envuelve o no se envuelve con la iglesia? Capítulo 11, versículo 12. Capítulo 11, versículo 12 dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. ¿Cómo se llamaba ese varón? Cornelio. ¿Quién era? Un centurión. ¿Qué estaba haciendo ese centurión un día a las 3 de la tarde? Orando. ¿Quién vino a su casa? Un ángel. ¿Qué le dijo el ángel? Manda a buscar a Simón Pedro, que está en la casa, está el Simón curtidor, que él te va a decir lo que tiene que hacer para que estés salvo tú y tu familia. ¿Vino Pedro o no vino? Sí. ¿Mandó de un ángel a la casa de Cornelio? Sí. ¿Le dijo el Espíritu a Pedro que fuera? Sí. Mi pregunta entonces, ¿verdad que hay un equipo hermoso entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los ángeles y los seres humanos? Amén. A ver, ¿sí o no? ¿Le gustaría ser usted parte de ese equipo? Amén. ¿Sabe lo lindo que un ángel venga y le diga, mira, tiene que hacerlo de ti de esta manera? Y que el papá le diga, no, por ahí no, mi hijo, es por aquí que tienes que ir. Es una cosa linda. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Capítulo 13, versículo 2, versículo 4. Y yo le pregunto, ¿qué cristiano en el mundo entero no necesita saber esto?
¿Cuánto necesitan saberlo? Ustedes se imaginan que aceptemos el Espíritu y vivir en el Espíritu y trabajar para el Espíritu y dejarnos de monería y tanta tontería. Me vienen tantas cosas a la cabeza que si yo exploto y empiezo a hablar, compadre, terminamos siendo enemigos aquí. ¿Cómo que la gente se acostumbra a una vida pobre, miserable, una vida, pero por favor, con un Dios todopoderoso, dueño del universo? ¿A usted le gusta la yuca? Sí, ¿cómo le gusta la yuca? Frita. A uno le gusta frita, a otro le gusta sancochada, dice que la quiere con queso, con bollito. Oye, le están dando mucha vuelta a la yuca, ¿no? Cosa linda. ¿Quiere usted con una tonelada de yuca si se la regalan? Eso no ha pensado en eso, ¿verdad que no? Usted está pensando en las 3 libras que usted necesita, pero si es una tonelada, si son 2.000 libras, ¿qué hace usted con tanta yuca? ¿Y cómo la regala antes de que se le dañe? Porque la yuca buena se daña pronto. Sí. 3 días le dura una yuca buena que tiene por ahí el esposo de doña Esther. Una yuca blanca que sabe a papa. Pues por eso es que yo tengo unas cuantas toneladas enterradas para que no se dañe. Ay, caramba. Pero mire, cuando usted saca una yuca de esa, compadre, esas yucas son sabrosas. Y cuando usted la pone a la sancochada, es así, ¡fua! Y se abren así. Ay, mamá. Mamacita linda, compadre. Mire, con su cebolla por arriba, ¿eh? Ay, mi madre. Seguimos con la yuca, perdón, seguimos con este asunto. Capítulo 13, versículo 2 y versículo 4, Hechos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que significa en el Espíritu. Estamos hablando del Espíritu Santo en la apocalíptica bíblica. Hechos capítulo 13, versículo 2 y versículo 4. ¿Cómo dice el versículo 2? Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿quién habló? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y dice el versículo 4, dice el 3 y 4, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados ¿por quién? Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Estaba involucrado el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Está presente el Espíritu Santo? Cada necesidad que usted tiene en su casa, el Espíritu está ahí esperando que a usted se le ocurra conocerle a Él, entender y comprender su manera de hacer las cosas, que a usted se le ocurra rendírsele a Él para Él darle la bendición. Pero usted anda buscando un lapicerito y 60,000. ¿Y qué puedo? Pero mi negro, yo estoy aquí. Déjame ayudarte. Qué vergüenza, ¿eh? Déjame ayudarte. En el Espíritu. Capítulo 16, versículos 6 y 7. Espérese, estos no son los versículos bomba. Los versículos bomba vienen más tarde. Esto se va a poner bueno ahorita. Capítulo 16, versículo 6, versículo 7. ¿No fue esta la experiencia de los apóstoles? ¿Fue real o no fue real? ¿Fue real o no fue real? Capítulo 16, versículo 6, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 6? Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Pero qué dice ahora? Pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Quién estaba dirigiendo? El Espíritu. ¿Quién estaba al control? El Espíritu Santo. ¿Quién era el comandante? El Espíritu Santo. Pues permítale que sea el comandante de la vida suya. Aló, pastor, sí, mire, que le manda a decir fulana que los médicos dicen que se complicó el parto y que hay que tomar una decisión. O la salvan a ellos o salvan al niño, pero que los dos no se van a salvar. Me dio un coraje eso a mí. Que le están pidiendo que firme un papel y que escojan. O la salvan a ella o salvan al niño. ¿Qué piensa usted? A mí a veces se me calienta la sangre, no sé si ustedes lo sabían. Cuando esa sangre se me calienta, compadre, se calienta. Digo, ¿cómo que mamá ni qué niño? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces al que me estaba hablando estaba como medio tembloroso. Digo, dile que ese va a salvar a todo el mundo, que ese muchacho se lo está dando el Señor. No firme ningún papel.
No, que ellos no se hacen responsables. Que no se hacen responsables, son irresponsables entonces. Dios se hace responsable. ¿Cuántos años que tiene el muchacho ahora ya? 20 son. Ya está viejito el amigo de nosotros este. Ya vi que tiene barba el muchacho. Y con su lentecito y todo, compadre. Y la muchacha está viva, la mamá está viva. ¿Dios es todopoderoso o no es todopoderoso? Seamos honestos y sinceros, ¿verdad que somos muy religiosos? Sinceramente, ¿verdad que somos muy religiosos? Necesitamos aprender a ser cristianos. ¿Es real el Espíritu Santo? ¿Es real o no es real? Que el muchacho viene, a ver cómo digo esto, que el muchacho se volteó y en lugar de la cabeza lo que tiene el otro asunto para adelante, que más tiene que hacerle una cesárea. Digo, y entonces, cosa linda, y no tenemos dinero para la cesárea, pastor. Apenas podemos cubrir la cuestión del parto natural. ¿Y qué es lo que pasa? Que el muchacho tiene que voltearse. ¿Tiene el Señor poder para voltear al muchacho? Es cosa linda, mamá. ¿Y cuando me dicen, no, ya que ya para el amanecer, podemos orar que Dios le dé una vueltecita? ¿Da el Señor vueltecita? Pues al amanecer me llaman, mire que ya el muchacho se dio la vuelta. Las cosas de Dios. Dios es tan hermoso. Dios es maravilloso. Capítulo 20, versículo 23 y versículo 28. ¿Está en la Biblia lo que estamos leyendo o no está en la Biblia? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Hechos capítulo 23, capítulo 20, perdón, versículo 23 y versículo número 28. Quiero decirles, mis amigos y hermanos, mis amigas y hermanas, que hoy día la gente no puede creer las palabras, la gente necesita creer las evidencias. La gente quiere creer, pero lamentablemente lo han defraudado tanto que se le hace difícil creer. Pero cuando usted le presenta una evidencia, no la pueden negar. ¿No la pueden qué? No la pueden negar. Trate, por favor, de vivir en Cristo para que el Espíritu Santo le presente a la gente evidencias. ¿Recuerdan a Noé? ¿Se acuerdan de Noé? ¿Y de los hijos de Noé? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quién construyó el arca? Noé, su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos. ¿A qué no me dice cómo se llamaba la esposa de Noé? ¿A qué no me dicen? Por eso digo a que no me dicen, yo tampoco sé. Yo no sé. Pero una cosa sí sé, que era una mujer de Dios. Yo le digo a usted, mire, ay Señor, y se le digo a mi esposa, todo el mundo tiene gente que quiere ver y conocer en el cielo. Para mí, esa mujer. Y le voy a decir por qué. ¿Cómo estaban los antediluvianos? ¿Cómo estaba la sociedad? Número 1. Número 2. ¿Cuántos hijos tenía esa doña? 3. Número 3. ¿Quién es que cría a los hijos? ¿Quién educa a los hijos? ¿Quién forma a los hijos? No se debe, no venga con cuento, ¿eh? No venga con cuento. En un mundo acabado, perdido, desgraciado y endiablado, ¿cuántos hijos crió esa señora? 3. Y ahora se le ocurre a Jehová llamar a su esposo para que construya un arca y decirle al esposo que el mundo se va a acabar. Mire, compadre, esa pobre mujer tenía que luchar con el esposo que le creyó a Dios y pelear con los hijos que son los hijos del esposo. Y esta pobre infeliz, en un mundo dañado, perdido y acabado, y un mundo desgraciado, un mundo, perdónenme, un mundo maldito. Capítulo 6, versículo 5 de Génesis dice que la maldad era tanto que se llegó al colmo de los colmos. Y esta mujer plantada allí, tener que bregar con el esposo que está al garete construyendo el arca porque el asunto viene por ahí. Los hijos haciéndole 1.000.000 de preguntas, porque mire qué barbaridad. ¿A quién ustedes creen que los hijos le hacen la pregunta? Mami, pero ven acá, mami, pero mami. Mami, pero ven acá, mami, espérate un momento. Oye, mira, le dice el más grandecito, déjeme inventarme aquí una cuestión. El más grandecito le dice, mami, ¿qué? Mira, yo he buscado, mira,
He buscado en todo el Google y en toda la parte y busco. He ido a las más grandes universidades preguntando qué es un diluvio y nadie sabe. ¿No será que el viejo está...? No, señor. Salida. Su papá no está loco. Pero mami, es que no tiene explicación científica nada de lo que está diciendo. ¿Cómo es eso, mamá? No hay ninguna información en ninguna parte. Mi muchacha, mi negra linda, yo te lo digo. Yo a esa mujer cuando llega al cielo con el permiso de mi esposa y el permiso de todo el mundo, pues si venga acá mi hermana, que yo tengo que dar un abrazo. Y vamos a llorar juntos. Plantarse esa mujer ahí, agarrando a su esposo, agarrando a sus hijos. Y ahora para colmo de males vienen las esposas y los hijos también. La juventud es una cosa seria, porque los jóvenes preguntan y después piensan, mire qué barbaridad. ¿Sí o no? Esa pobre infeliz cuando terminamos un día, cocinando para el esposo y los trabajadores, cocinándole para estos jinetes que le tienen la vida alzada al garete con preguntas que ella no puede responder, cocinándole la ambición. Entonces cuando ya todo se calma, no preguntarle al pobre infeliz no es porque ya está explotado. ¿A quién le pregunta? A Dios. Señor, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Permita a Dios que usted pueda tratar de entenderme de lo que estoy tratando de hablar. ¿No dice que será como los días de Noé? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces se ve que hay muchas madres en este momento que la están pasando duro. ¿O no? ¿Y quién está hablando con ella? ¿Quién la está ayudando? ¿Quién la está sosteniendo? ¿Quién la está aconsejando? ¡Pum! Llegó el día maravilloso de los animales. Mi pregunta, ¿vinieron los animales o no vinieron? ¿Entraron o no entraron al arca? Explíqueme usted a mí, ¿cómo los científicos estaban por debajo de los animales? ¿Dijo Dios que venía un diluvio? ¿Le dijo Dios a Noé que bregara con los animales? Miren los animales en filita. ¿Qué cosa le daba así tan lindo? Si eso no es una señal para esta gente, ¿qué iba a hacer? Entonces se ve que hay un nivel donde el cerebro humano llega, que cae con respeto, cae por debajo de los animales. A ver, ¿sí o no? Porque ¿cómo que un caballo entendió y un ser humano no entendió? ¿Saben ustedes lo que son los asnos? Es cosa linda, es cosa linda. Mi esposa tiene alguna cosa que a mí me hace reír. Dice que, perdonen, este la dice hoy. Cuando crearon el asno, le pusieron un nombre muy lindo y él como que, ¿me entiende? El asno es un asno, ¿me entiende? Y cuando él tenía que decir su nombre, volvía un día a Adán y le preguntaba, ¿cómo es que yo me llamo? Cosa linda, ¿cómo así tan linda? Y entonces Adán le decía, asno, asno, y suena bonito, asno. ¿No, ¿Suena bonito o no suena bonito? Usted no le pondría ese nombre a un hijo suyo, ¿verdad que no? Cosa chula, así tan linda. Y cada vez daba la vuelta el asno y todo el mundo, los animalitos, y yo me llamo Nutria, y yo me llamo fulana de tal, ¿y tú cómo te llamas? Y él dice, yo me llamo. Se me olvidó otra vez, espérate, vengo ahora. Y un día fue donde Adán estaba como medio incómodo, ¿no? Y lo agarró por la oreja así y le dijo, tú eres un burro, Gonzalita. Y él dijo, ya no se me olvidará. Jamás se le olvidó. ¿Entraron los burros o no entraron? ¿Entraron o no entraron? Entonces los burros no son tan burros. ¿Quién montó a Jesucristo y no lo tiró al suelo? ¿No era un pollito, no era un pollino? ¿Lo había montado alguien alguna vez? No. Móntese usted en un saleíto de eso que no lo hayan domado, a ver lo que le va a pasar. ¿Qué le pasa a usted? ¿Lo tira o no lo tira? ¿Por qué no tumbó a Jesucristo? Pero, mire, la Biblia tiene ejemplos para que usted razone, use la cabeza. ¿Cómo me dice usted que viene el asno con la asna, el burro con la burra? Pum, pum, pam, derechito para el arca, pam, pam, pam. Y toda esa gente ahí afuera mirando que los animales están entrando y ellos no entraron. A ver, ¿se entiende o no se entiende? ¿Entraron o no entraron? ¿Entraron o no entraron? ¿Estaban viviendo esa gente en el espíritu? ¿En qué estaban viviendo? En la carne. ¿En quién está viviendo Noé? La esposa, los hijos, las hijas. ¿Saben que en las universidades hay mucha gente con cabeza caliente? Me imagino que cuando le decían a los hijos de Noé, demuéstrame científicamente la locura de tu papá. Dame una prueba científica. Está duro eso, ¿eh?
Imagina la pobre esposa de Noé, el muchachito por la mañana que dice que no va para la escuela. Pero, ¿cómo que tú no vas para acá? No, me da demasiado vergüenza. La gente está viendo la construcción del barco de mi papá, que por aquí no hay ni siquiera un río cerca. ¿Qué es lo que está pasando con el viejo? Está loco. Yo le pregunto, ¿creyó Noé o no creyó? Ay, cosa linda, mamacita linda. Hebreos, perdón. Vamos a leer este versículo rapidito. Hebreos. A mí me gusta la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Pero me gusta hacerlo en forma práctica. Hebreos capítulo 11, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, ¿qué dice ahora? Que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, ¿qué dice ahora? Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Dijo Jesús que será comunidad de Noé, sí o no? ¿Sí o no? Entonces prepárese porque va a pasar lo mismo ahora. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Si a usted le gusta mucho hablar, discutir, usted está peligroso. Así dice Jehová. ¿Cuál es la clave? ¿Se lo dijo Dios a Noé? ¿Le creyó Noé a Dios? ¿Se cumplió lo que Dios dijo? ¿Probaron a Noé? ¿Probaron a la esposa? ¿Probaron a los hijos? ¿Sí o no? Créale a Dios. Capítulo 21, Hechos, capítulo 21, versículo 4. Hechos 21, 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Y hallados los discípulos, ¿qué pasó? Nos quedamos allí 7 días. ¿Y qué dice ahora? Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Le invito a ver un sermón que grabamos que se llama El error de Pablo. ¿Cómo se llama? Ese sermón ha ayudado a mucha gente. No hay una persona más cabezona en la Biblia que Pablo. ¿Cómo se llama el sermón? El error de Pablo. ¿Le habló el Espíritu Santo a Pablo que no fuera a Jerusalén? Se lo dijo. ¿Se lo repitió? Se lo repitió. ¿Le dijo lo que le iba a pasar? Le dijo lo que iba a pasar. Le dijo de todo. Y el pobre Pablo estaba medio cegado, medio borracho de sus propios pensamientos, que dijo, yo no solamente estoy dispuesto a sufrir por el Señor, sino a dar mi vida. Pero cabezón, te están diciendo que no vaya, que te van a arreglar. ¿Se fue o no se fue? ¿Lo arreglaron o no lo arreglaron? Eso me gusta de Dios, cosa linda. ¿Sí? Pero no te metas por ahí, mi negro. Te va a pasar esto, esto y esto. No te metas. Por favor, no pase por ahí. Así, sí, métete. Y cuando se metió, ¡ra! Y entonces, en el Espíritu. Yo creo que hasta la bebé está entendiendo el asunto. Romanos capítulo 8, versículo 14, versículo 16. Recuerde, bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo dice el versículo 14? Romanos capítulo 8, versículo 14. ¿Cómo dice el 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si no son guiados por el Espíritu de Dios, ¿son hijos de quién? ¿Lo dijeron ustedes? Le dijo eso a los escribas y los fariseos. Ustedes sois hijos de vuestro padre el diablo, y la obra de vuestro padre queréis hacer. Si una persona no es guiado por el Espíritu Santo, ¿de quién es hijo? Eso es lo que está diciendo aquella. Todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos. Dijo Cristo en San Juan que el Espíritu Santo vendría a guiar al pueblo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Hay unos versículos de San Juan que me apasionan y todos se parecen. San Juan capítulo número 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 15, versículo 26. ¿Qué dice el 26? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Capítulo número 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice ahora?
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Lo prometió Jesús? ¿Lo prometió o no lo prometió? Entonces, ¿por qué tanta gente como digo yo? ¿Por qué tanta gente como loca, como sin orientación, como... Y usted lo oye haciendo unas preguntas y hablando y dando unos testimonios que usted dice, pero espérate un momento, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Se cumple la promesa de Jesús? ¿Cumple Jesús su promesa, sí o no? Versículo 16, Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué cosa dice? De que somos hijos de Dios. ¿Somos o seremos? ¿Somos o seremos? ¿Somos hijos de Dios? Amén. ¿Cómo deberíamos vivir entonces? Guiados por el Espíritu. ¿Y entonces somos qué cosa? Hijos de Dios. Si usted es hijo de un rey, tiene que vivir como un príncipe. Mi pregunta, ¿es nuestro Dios soberano del rey de reyes, Señor de señores? Amén. ¿Qué somos nosotros, príncipes o somos reyes? Somos príncipes. Ay, no caigan en la trampa. ¿Somos príncipes o reyes? No, somos reyes. Cosa linda, mamá. Apocalipsis capítulo 1. Somos más que príncipes. El Señor es tan bueno que ahora es el rey de los reyes que somos nosotros. Apocalipsis capítulo 1. La Biblia es hermosa. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, versículo 6, como dice el 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de ¿quiénes? De los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado, ¿con qué? Con su sangre. Y nos hizo, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo me llamo yo? El rey Andrés. Salida, compadre. Así que usted puede decirle a su esposa con toda confianza, yo digo reina Esther, reina Estela. Masita, salida, compadre. Y de momento nos mandamos a hacer nuestra coronita mientras tanto. Salida. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? ¿Somos o no somos reyes? A ver, ¿lo somos o no lo somos? Entonces, tenemos que vivir como qué. Capítulo 5, versículo 10. La Biblia es hermosa. Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué dice ahora? Reyes y sacerdotes, y reinaremos, ¿dónde? Sobre la tierra. ¿Somos o no somos reyes? Dice la Biblia que sí. La pregunta, ¿cómo es el lenguaje de un rey? Ay. ¿Cómo se conduce un rey? Ay. Le dicen al rey, su majestad, sí. Recibo información de que a Éfaro lo están acechando y lo quieren matar. ¿Ah, sí? Sí. Le estamos sugiriendo que se vaya con nosotros por acá atrás, que nadie lo pueda ver. Y el rey lo mira y se sonríe. Y entonces abre los brazos así tranquilo y sereno. Dice, ¿y qué tipo de rey sería yo si huyo por detrás como un cobarde por salvar la vida? No, yo voy por enfrente. Si ustedes no son capaces de cuidar a su rey, pues que el rey perezca. O vienen conmigo o me voy solo. ¿A quién le acuerda eso? ¿Cuántos se quedaron con Jesús cuando llegó el momento de la prueba? Ninguno. ¿Entendieron? ¿Entendieron? A ver, ¿entendieron o no entendieron? ¿Fue de frente Jesús? Sí. ¿Le hizo frente al problema? Sí. ¿O no? Sí. Entonces, ¿qué tipo de rey somos nosotros? Hay unos reyes, compadre, cuando la cosa se pone fea, se espantan por atrás. ¿Y qué rey del caramba es ese? Rosalito, vasito. ¿Y es verdad que usted va para Monterrey? Digo, claro que sí. Pero pastor, eso está feo. Ajá. Pero mire que matan a la gente. Ajá. Pero mire, pastor, mire que cuando se arma la balacera acaban con medio mundo. Ajá. ¿Y usted quiere que nosotros vayamos con usted? No. Joselito, hasta la pregunta era peligrosa porque era como, ay mi madre, ahora que no diga que no. Y le dije que no. Y llegamos a Monterrey, compadre. Cuando vinimos del aeropuerto al hotel donde me iban a hospedar, usted veía las camionetas con todos estos policías cargados, pero con armas pesadas y muchísimos chalecos así, porque donde se encontraba una camioneta de esas de policía, con un equipo del otro lado,
Se armaba que esto no es que espérate, no es ratatatatata, el que está por ahí se iba. Empezamos la campaña, compadre. Esa campaña yo no sé quién fue que la grabó, porque no se grabó, porque yo no iba a llevar a nadie a que se arriesgara la vida así. Pasó la primera noche y de noche durmiendo, nada más oía ta 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 ta, pa pa pa, ta 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 ta, ra ta 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 ta. Por la mañana le pregunto yo a un tipo que trabaja en el hotel, oiga, dígame una cosa, esa cuestión de que los cohetes y eso, fuego artificial, eso no se usa en Navidad. Y él empezó a reírse, no, aquí se usa toda la noche. Era ametrallándose la gente. Amigo mío, cuando esa semana terminó, creo que era un fin de semana largo, cuando esa cuestión terminó, que me llevaron a ese aeropuerto, que yo me senté a esperar mi avión, hice un suspiro profundo. Hice un suspiro que dice, ay, Señor, gracias. Gracias. Porque no era juego, la gente del otro lado no querían soltar. Y era un enfrentamiento, pero una cuestión a muerte. Mi pregunta, ¿es real Dios o no es real? ¿Es real o no es real? Y le puedo contar que estaba en otro sitio, que la zona roja, que qué sé yo qué. Y con el pecho y la espalda nada más, pero con la bendición de Dios. Amén. Yo le pregunto, ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿Está presente Dios? Amén. ¿Es real el Espíritu Santo? Amén. ¿Usted lo ha vivido o no lo ha vivido? Capítulo 8, versículo número 26. Romanos 8, 26. ¿Qué dice el 26? La Biblia es hermosa. 8, 26. Y de igual manera, ¿qué dice? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿De qué manera? Con gemidos indecibles. Mi pregunta, ¿es real el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Está en esto el Espíritu Santo? ¿Está en esto o no está en esto? Con gemidos, ¿cómo dice? ¿Qué es un gemido? El hombre llegó a su casa y cuando llegó a su casa, esto es una historia real, era un mexicano. Cuando llegó a su casa encontró que la machetearon a la esposa y a los dos y la machetearon a la familia entera. Yo le hago una pregunta, ¿ese hombre llorará o gemirá? Señores, hay cosas que usted no solo llora, usted gime. ¿Y qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Intercede. ¿Y qué hace entonces? ¿Cómo intercede? Con gemidos indecibles. ¿Por qué son gemidos indecibles? No se explica cómo el todopoderoso Espíritu Santo es vencido por el pequeñito corazón de un cabezón que no se quiere entregar al Señor. ¿Sucede o no sucede? ¿Sucede o no sucede? ¿Cómo se explica eso? Que el todopoderoso Espíritu Santo de Dios no puede convencer a un abusador que le está rogando, clamando y buscando para que se entregue y se alcance salvación y vida eterna. Por eso a veces en mis predicaciones y visitando a la gente se me calentaba la vida y le hablaba fuerte. Le hablaba fuerte y le decía cosas fuertes a la gente. Y después cuando daba la vuelta y volvía, que estaban hechos leña, usted lo veía con lágrimas. Hubo uno aquí, en un lugar aquí, que le empezó a hacer la vida imposible a una niña que se bautizó en la iglesia. Y el abusador decía que él la iba a sacar de la iglesia, era su hermanita. Y cuando la chiquita vino un sábado por la mañana y me dice que no viene en la tarde, digo, ¿cómo que tú no vienes? No, es que mi hermano no quiere que yo venga a la iglesia. Digo, ¿quién es tu hermano? Ah, mi hermano trabaja en tal sitio. Digo, ¿cuál es la vida de tu hermano? Ah, que mi hermano hace aquello. Un sinvergüenza, un bandido. Oiga, se me calentaron los motores. Una niña de 14, 15 años que está en su iglesia fiel, haciendo la cosa como manda Dios. ¿Eso es un milagro o no es un milagro? Y este abusador queriendo llevársela para afuera, para que pruebe aquello, para que... Le dije a la muchachita, dímele a tu hermano, que dije yo que se esté tranquilo. Dile, el pastor te mandó a decir que te esté tranquilo, que me deje en paz. Porque de lo contrario, te va a lamentar como nunca te lo puede imaginar. Y entonces te va a entregar tú, pero con dolor. Y no sabe lo que te va a pasar. Le dije a la niña, dile que te deje en paz.
Pues la niña fue y se lo dijo a sí mismo. Y el tipo como que se envalentonó. Pues salida, mamacita linda, compadre. Ay, mamacita linda. Viene la niña el sábado siguiente diciendo que ya viene por última vez, que ya no vuelve más. Ay, mamá. A mí, compadre, se me calentaron los motores. Y fui, entonces hablé con el amigo mío. Y le dije, señor, esto no es justo, que este abusador por estar bregando con mujer y bebiendo para hacer toda su diablura, me lleve la muchacha que, señor, pero señor, yo no estaba contento, ¿no? A mí me gusta cuando papá Dios me pregunta, ¿qué tú quieres? Ay, mamacita, ahí es que a mí me gusta. Porque cuando me dice, ¿qué tú quieres? Yo sé lo que quiero. Yo quiero que la gente se salve. Pero hay gente que son como el mulo o como el caballo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Eso es lo que dice el Salmo 32. ¿No es eso lo que dice? ¿Eso es lo que dice o no lo que dice? Mi mamá se resistía y se resistía. Y le dije al Señor, ¿pero qué es lo que pasa? Dice que dura. No, pues me cosa linda. Esa solo se dobla con fuego. Pues métale fuego, Señor. Pues metió fuego, compadre. Y una vez se dobló. ¿Han visto lo que pasa con el hierro cuando le mete mucho fuego? ¿Han visto o no han visto? Entonces, por eso me gusta preguntarle a la gente, ¿lo quiere con chile o sin chile, compadre? Oiga, me dio el igual el Señor, Señor, métale duro. Compadre, el sábado siguiente vino la muchachita a la iglesia otra vez. Digo, ¿y qué pasó? No, que mi hermano está enfermo. Digo, ya vamos llegando. Y el sábado siguiente viene la mesita llorando con los ojos rojitos y me dice, pastor, mi hermano quiere hablar con usted. Digo, ¿conmigo? Sí. Así, está enfermo. Digo, no me diga. Si él dice que quiere hablar con usted porque necesita hablar con usted, pero es urgente. Digo, ¿cómo no? Pero pastor, tengo que decirle. Digo, ¿qué me tiene que decir? Mi hermano tiene SIDA. Que me dijo que se lo dijera porque si usted le tiene miedo, en ese tiempo estaba empezando el SIDA, todo el mundo creía que con que hasta así se carajo. Oiga, compadre, salí esa tarde con un anciano a visitar al tipo. Cuando llegamos a la casa, están en la sala, Jesús, pobre infeliz, están en la sala y aquí hay un grupo de gente sentada, la mitad de la sala vacía y en una esquina allá hay una silla donde está el infeliz allá como desahuciado de todo el mundo y nadie se atreve a pasar ese pedazo porque creen que con la respiración y con la respiración. Y cuando yo llego con mi anciano, yo estoy creyendo que el anciano va a venir conmigo. Conmigo, usted está loco. El pobre muchacho allá cuando llego, buenas tardes, ¿cómo están? Un silencio de muerte. ¿Ustedes han visto cómo se pone la gente cuando alguien se está muriendo? Por un velorio con el vivo ahí todavía, el tipo vivo. Y cuando llego que miro el cuadro, veo al infeliz allá abandonado y todo. Agarro una silla, miro al anciano, yo creo que el anciano va a hacer lo mismo que yo, Puggy se sentó ahí, yo agarro mi silla y voy y me le pongo al lado. Y me dice, no, pastor, no se me acerque, ¿por qué no? Dice, no, yo le mandé a decir, ¿mi no le explicó? Sí, pero, pastor, mire, usted sabe que, mire, tranquilo. Tu hermana me dijo que quería que viniera. Adelante, ¿qué tú me quieres decir? ¿Qué tú quieres que hablemos? Entonces empieza a llorar. Yo lo llamé para pedirle perdón porque yo le dije a mi hermanita que el diablo, como que se me metió el diablo, porque hay que culpar a alguien, compadre. Y yo la quería sacar de la iglesia y entonces yo le dije, Dios, no te preocupes que ella me lo dijo. Ah, sí, Y yo oré a Dios que te partiera por la mitad, que te doblegara, que te hiciera levantar la cabeza, que te despertara. Empezó a llorar, digo, llora. Ahora tú tienes que entregarte al Señor. No quisiste por la buena. El Señor te está arreglando. ¿Es verdad o no es verdad que lo están arreglando? Miren, dejémonos de cuento. Esta hipocresía espiritual todo está matando el mundo. ¿Era un bandido o no era un bandido? ¿Sí o no? Ahí tiene. Por estar de sinvergüenza bregando con mujeres. Mira lo que le hicieron. El tipo ahí se puso a llorar, compadre, y se entregó al Señor. Lo aceptó como su único y suficiente Salvador. Le entregó su vida a Jesucristo. Aceptó la voluntad de Dios. Mi muchacho, caramba. Cuando yo lo toqué, estaba como ardiendo. Caliente. Y no me decía, no me toque, pastor, que yo tengo esto. Dios, me no importa que tú tengas eso.
Tú tienes eso y yo tengo al Señor. Cuando la gente ve que yo agarré a mi muchacho, lo agarré así, le agarré un hombre, le agarré el otro, y empecé a llorar yo entonces. Ahora. Mire que empecé a decirle a Dios que, oye, no tenía que ser tan fuerte. No tenía que ser tan fuerte, Señor. Porque, oye, rómpele una pierna al compadre, pero... Compadre, es que si no es así, olvídate. Y al final terminamos de orar, el tipo lloró todo lo que le dio su gana, pero se entregó al Señor y alcanzó la salvación y la vida eterna. Yo le digo, ¿es real Dios o no es real? En el Espíritu. ¿Qué cosa dice? En el Espíritu. Creo que tenemos un par de minutitos más. Romanos capítulo 8, ya leímos el 26 y 27, ¿no? Sí. Entonces vámonos ahora a 1 Corintios capítulo 12. La Biblia es hermosa. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 4? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿qué cosa dice? Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es ¿quién? El mismo. ¿Notan que ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Lo notan o no lo notan? Y ahora dice, 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 12. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué cosa dice? Para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Yo le hago una pregunta. Si usted tiene un don del Espíritu Santo, ¿ese don que le dieron a usted es sobrenatural, sí o no? No exige entonces que el otro haga lo que usted hace porque no puede. ¿Tú sí eres bruto? No, no es ningún bruto. Es que usted tiene un don sobrenatural. No es humano. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Se entiende o no se entiende? Una persona que tenga el don de sabiduría del Espíritu Santo, ¿está fuera de serie? ¿Un tipo fuera de serie? ¿Sí o no? Entonces no te midas con la gente, porque va a estar superior a ellos. El don que te dieron es para servirle a ellos que no tienen la capacidad que tú tienes, que te dieron. ¿Verdad que se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero, ¿qué dice ahora? Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también, ¿quién? Así también Cristo. ¿Quién es que hace esos milagros y maravillas? El Espíritu Santo. Si a usted le dieron el don de enseñar, ¿será un excelente maestro? A ver, ¿sí o no? Si a usted le dan el don del canto, ¿cantará bien o cantará mal? Cuando usted abre la boca, se da cuenta que no es usted, sino el Espíritu en usted. Por eso hay que aprender a vivir en el Espíritu. Mire otra vez el versículo número 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son, ¿qué cosa dice? Un solo cuerpo. Así también, ¿quién? Cristo. Si somos parte del cuerpo de Cristo. Versículo 27, ¿qué dice el 27? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mi pregunta, desde la cabeza y hasta los pies, ¿hay distintos miembros y órganos en el cuerpo, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ahora tengo una pregunta. A la iglesia la comparan con árbol, la comparan con un edificio, la comparan con un cuerpo. Si usted es parte del edificio que es la iglesia de Dios y la piedra principal del ángulo, ¿quién es? Cristo. ¿La piedra principal del ángulo se ve en la construcción o no se ve? Sí. No se ve. Muy bien, entonces la piedra es el cimiento que está allá abajo. Mi pregunta, ¿dónde le gustaría estar a usted? ¿Arriba pegado en la pared que todo el mundo lo vea en los cultos o allá abajo donde nadie lo ve al lado de Cristo? ¿Entendieron la pregunta?
Den la pregunta, no la entendieron. Yo preferiría estar allá abajo, al lado de Jesucristo. Y hablarle a él ahí al ladito. Señor, este edificio pesa. Sí, mi negro. Cosa linda. Pero hay gente que le gusta estar arriba, compadre. No en cualquier sitio, sino en la reunión, pegado allá en la pared que lo vea todo el mundo. Eso no son figureros, compadre. Lo duro está ahí abajo. Ahí abajo, donde viene el peso del edificio. Para eso hay que estar en el Espíritu. Bien, señores, les tengo buena noticia, el tiempo se nos acabó. Y lo bueno, no hemos podido tocarlo. Esta es la parte que más me gusta. Vamos a hacer para que suframos un ching, ¿no? ¿Le parece bien si por lo menos le damos una untadita de... ¿Ustedes alguna vez han vivido donde hay un ingenio de caña? A ver, ¿nunca han vivido donde hay un ingenio de caña? En el ingenio, ustedes saben que hay un proceso en el asunto del azúcar, en la formación del azúcar. Hay un proceso, en el proceso hay un punto que le llaman el sirope. Ay, mamacita linda, compadre. El sirope pasa de lo que es, cuando exprimen la caña, que le sacan el guarapo, va a pasar del guarapo al punto final y pasa por el sirope. Luego del sirope empieza una cristalización y después los residuos le llaman melaza y esa cosa. Pero ese sirope que se pone como la miel, usted le pone limón, le pone 2 o 3 granitos de hielo y usted le hace raque. Ay, mamacita linda, compadre, mire. Y se lo dan en un galón, usted se va de... Hay gente que lo pone en la nevera. En casa lo ponemos en la nevera para no echarle hielo. Eso dulce así, como sabor a miel, con limón. Madre, con ese calorazo que hace aquí. Déjeme darle un vasito de esto ahora, mamá, para probar. ¿Se dieron cuenta en todo lo que hemos leído que el Espíritu Santo dirige, comanda, guía, enseña, instruye, ordena? ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? ¿Le gustaría vivir en el Espíritu para recibir las órdenes del Espíritu? Amén. ¿Le gustaría o no le gustaría? Amén. Imagínese, si usted está en el Espíritu y lo van a engañar, ¿quién lo lleva por el camino correcto? Mi experiencia ministerial, tuve el santo privilegio de conocer personas que eran muy inteligentes, pero no sabias, y eran muy ricas, y tenían la mala cosa de controlar. Y no hay cosa peor que un rico controlador. Y dirigente de iglesia. Amigo mío, porque piensan que todo el mundo es igual y a todo el mundo se lo pueden echar al bolsillo. Y piensan que con esto, ahí cuando aparece un tonto, como dicen ellos, que dice que no. Pida lo que usted quiera. Aquí vamos a hacer, pastor, lo que usted diga. ¿Qué usted necesita? Rosalita, vasita, yo necesito que usted ore y ayune y que me acompañe en ayuno y oración. ¿Dónde le gustaría vivir? Diga, yo tengo donde vivir. Vamos a cambiar ese carro. Digo, ahora no puedo. Y yo cambiaba mi carro cada 3 años. Aprendí de un amigo mío por ahí, cada 3 años. Cosa linda. Amigo mío, qué lindo cuando esa gente, al pasar los años, venían con los ojos llenos de lágrimas a confesar. Sí. Uno vive en otro muere, ¿no? No oye el nombre. Ah, no me digas. No me atrevo a decirlo porque eso está grabado. ¿Le parece bien una probadita con el sirope? ¿Quién la probadita o no la quiere? ¿Esto es voluntario? Muy bien. San Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿De qué estamos hablando? En el Espíritu. En el Espíritu. Mateo 3, 11. Imagínate tú.
Ahí había mucho dinero. Versículo 11. ¿Cómo dice el versículo 11? Dijo Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Qué dice ahora? Él os bautizará, ¿cómo? En Espíritu Santo y fuego. ¿Quién está hablando? Juan el Bautista. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Vino Jesucristo o no vino? ¿Vino o no vino? ¿Bautizó a los discípulos en el Espíritu Santo y fuego? Aquel día, ¿qué cosa se le apareció a los discípulos en la cabeza? Lenguas como de fuego. ¿Cuántos estaban en el aposento? 120. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? 120. ¿Por qué lenguas de fuego? Una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué lenguas de fuego? ¿Por qué el Espíritu se hace representar por fuego? ¿Por qué no uso otro símbolo? ¿En qué parte de la Biblia aparece el Espíritu Santo como fuego? Porque miren, en Ezequiel, miren, cuando usted lea la Biblia, pregúntele a la Biblia. ¿Pregúntele a quién? Porque lo que hacemos generalmente es hacer deducciones, y eso no está mal, pero qué bueno que sea solo con la Biblia. ¿Se acuerdan en Ezequiel? Vamos a leerlo, aquí terminamos. Ezequiel capítulo número 8. ¿A quién vio Ezequiel sentado en su trono? Al Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que vio? Ezequiel capítulo 8, versículo 2, versículo 3 dice, y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, ¿qué cosa? Fuego. Y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guejeras de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. ¿A quién estaba mirando Ezequiel? Al Espíritu Santo. De la cintura para abajo, ¿qué cosa era? Fuego. Y de la cintura para arriba, ¿cómo era? Refulgente como el bronce. Mi pregunta, y aquí termino. ¿Le da usted a Dios todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo unja la vida suya? Amén. ¿Le gustaría a usted, como a los apóstoles, que el Espíritu Santo le señale el camino donde debe andar? Amén. Que el Espíritu le guíe, le instruya, le enseñe, le capacite, le prepare. ¿Aceptaría usted eso, darle derecho a Dios para que eso pase en la vida suya? ¿En qué momento el Espíritu dejó de dirigir la iglesia? Nunca. Y si el Espíritu es el que dirige y guía a la iglesia, usted y yo tenemos que ser guiados dirigidos ¿por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Acepta usted que el Espíritu le guíe? Amén. Póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Amante Padre, le damos gracias por darnos a Jesús. Amén. Padre, muchísimas gracias por la obra y la bendición del Espíritu Santo. Le damos todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida para que nos instruya, nos guíe, nos prepare y nos capacite para vivir en el Espíritu. En su mano santa nos entregamos, Señor, aceptamos su voluntad, cualquiera que sea, y lo hacemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.